Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el epicentro de los dramas y las controversias que sacuden el glamoroso, pero a menudo convulso, mundo de las celebridades. Hoy nos sumergimos de cabeza en una historia que está haciendo vibrar a la industria, un conflicto que ha trascendido las fronteras de un simple desencuentro entre excolegas para convertirse en un verdadero escándalo de proporciones estelares. Estamos hablando por supuesto de Serkan y Özge, dos nombres que hasta hace muy poco compartían un mismo escenario, un mismo foco de luz, y que ahora parecen estar enfrentados en un duelo mediático de titanes. Si disfrutan de las polémicas jugosas, los detalles escabrosos y las intrigas dignas de un guión de telenovela, les aseguro que deben quedarse hasta el final. Porque créanme, esto se pone cada vez más picante, más revelador y más difícil de ignorar. Y si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí. No querrán perderse ni una sola de nuestras exclusivas, ni un ápice de la verdad que desenterramos para ustedes. La tensión entre Serkan y Özge no es un fenómeno reciente, sino más bien una semilla plantada hace tiempo que ha germinado y florecido en un campo de batalla público. Lo que antes eran murmullos discretos en los pasillos de los estudios, rumores susurrados en las fiestas post-evento, se ha transformado en un torbellino de acusaciones públicas y defensas acaloradas que resuenan en cada rincón de la prensa del corazón. Ambos, figuras reconocidas y admiradas en el ámbito artístico, compartieron proyecto durante un tiempo considerable, creando una sinergia que cautivó a millones. Se sabe que la química en pantalla era tan innegable, tan palpable, que generó una legión de fans devotos, esos que soñaban con verlos juntos, no solo profesionalmente sino también en la vida real. Sin embargo, la realidad detrás de cámaras, como suele ocurrir en este mundo de apariencias y brillos deslumbrantes, a menudo dista muchísimo de la fantasía idílica que se proyecta ante las cámaras. Los primeros indicios de que la relación laboral, y quizás algo más, se estaba agriando surgieron hace unos meses. Comentarios sutiles en entrevistas, que parecían más bien deslices involuntarios de decepción, miradas esquivas y cargadas de tensión en eventos donde ambos coincidían, y por supuesto, la notable ausencia de colaboraciones posteriores a la finalización de su proyecto conjunto. Al principio, la mayoría lo achacó a la naturalidad de las carreras artísticas. Es un hecho conocido que los caminos de los artistas se separan, toman nuevos rumbos, buscan diferentes oportunidades. Pero la situación dio un giro radical, un giro dramático cuando, de forma casi simultánea, ambos comenzaron a lanzar indirectas, que rápidamente escalaron a ataques directos y cargados de un resentimiento palpable. Fue Özge quien, envalentonada quizás por la frustración acumulada, decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre las dificultades que, según ella, experimentó durante el rodaje de su último trabajo juntos. En una entrevista reciente con una expresión visiblemente afectada, marcada por una mezcla de tristeza y rabia, Özge describió un ambiente de trabajo que calificó de tóxico, un infierno personal, marcado por la falta de respeto y un comportamiento que consideró profundamente poco profesional por parte de su coprotagonista, Serkan. Según sus declaraciones, Serkan desplegaba actitudes prepotentes, una arrogancia que le llevaba a imponer su criterio por encima de todo y de todos, y, lo que es peor, a menospreciar el trabajo de los demás, incluida ella misma. Describió momentos en los que se sintió humillada, ninguneada y poco valorada, lo que, según sus propias palabras, dificultó enormemente su desempeño profesional y su capacidad para disfrutar de un proyecto que, en teoría, debería haber sido un hito en su carrera. Por su parte, Serkan, lejos de amedrentarse o guardar silencio, no se quedó callado. Utilizando su plataforma de redes sociales, donde cuenta con una base de seguidores fervientemente leal y dedicada, lanzó un comunicado oficial, un documento que actuó como un misil de contraataque. En él desmentía categóricamente las acusaciones vertidas por Özge. Atribuyó las palabras de ella a lo que calificó como una frustración personal y una necesidad imperiosa de llamar la atención. Serkan sugirió con una vehemencia que no dejaba lugar a dudas, que Özge estaba intentando orquestar un drama artificial para beneficiarse de la fama compartida, y que sus afirmaciones eran una burda distorsión de la realidad. Él pintó un cuadro muy diferente, uno en el que él se presentaba como el profesional comprometido, el pilar que intentaba mantener la calidad y la integridad del proyecto a toda costa, mientras que Özge era quien, en ocasiones, mostraba una actitud inmadura y una resistencia a aceptar críticas constructivas esenciales para el crecimiento artístico.
La controversia, como si de un fuego descontrolado se tratase, se intensificó aún más cuando empezaron a salir a la luz supuestos testimonios de otros miembros del equipo técnico y artístico que habían trabajado con ellos. Estos testimonios, como piezas de un rompecabezas, ofrecían diferentes perspectivas. Algunos respaldaban la versión de Ozge, pintando un retrato de Serkan como un actor difícil de tratar, con un ego tan desmedido que eclipsaba a todo el que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Mencionaron incidentes específicos, detalles escabrosos, donde Serkan habría sido grosero con otros compañeros, e incluso se habrían apropiado de ideas ajenas, presentándolas como propias. Otros testimonios, sin embargo, salieron en defensa de Serkan, argumentando que era Ozge quien a veces exigía tratos preferenciales, quien creaba tensiones innecesarias, y que Serkan, en su rol de líder de proyecto, simplemente estaba defendiendo la integridad y la calidad del trabajo, algo que cualquier profesional haría. Es fascinante y a la vez predecible, como en este tipo de conflictos de alto perfil, la opinión pública tiende a dividirse drásticamente. Los fans de Ozge, movilizados por la aparente vulnerabilidad y la valentía de su denuncia, se volcaron en su defensa, criticando duramente a Serkan y pidiendo incluso que se le retiraran futuros proyectos. Por otro lado, los fans de Serkan, aferrados a la imagen de profesionalismo impecable que él proyectaba, salieron en su defensa con la misma vehemencia, acusando a Ozge de ser una mentirosa patológica, una buscadora de notoriedad a cualquier precio. Las redes sociales se convirtieron, como era de esperar, en un verdadero campo de batalla digital, con mensajes de apoyo incondicional y ataques virulentos cruzándose constantemente, creando un ambiente de polarización extrema. Pero lo más intrigante, lo que realmente añade una capa de complejidad y profundidad a esta disputa, es que va mucho más allá de las simples diferencias laborales o los choques de ego. Se rumorea, y estos rumores tienen cada vez más fuerza, que entre Serkan y Ozge existió algo más que una simple amistad durante la filmación. De hecho, hay quienes aseguran con un grado de certeza que inquieta, que estuvieron inmersos en una relación sentimental secreta, una historia de amor clandestina que lamentablemente terminó de forma abrupta y dolorosa. Si esto fuera cierto, si la pasión y el dolor de un corazón roto se sumaran a la ecuación, explicaría de forma contundente la intensidad del conflicto. Las heridas de un amor fallido, combinadas con la presión incesante de la fama y la exposición pública, pueden generar una combinación explosiva, capaz de desgarrar las relaciones y dejar cicatrices imborrables. Se dice en voz baja pero firme que Ozge se sintió profundamente traicionada por Serkan, y que él, por su parte, se sintió utilizado, incomprendido, o quizás víctima de las circunstancias. Los medios de comunicación, por supuesto, están saboreando este espectáculo. Cada declaración, cada gesto, cada aparición pública de uno u otro es analizada con lupa, diseccionada hasta el último detalle. Se publican titulares sensacionalistas, se especula sin cesar sobre los motivos reales de la pelea, se buscan todos los ángulos posibles, todas las grietas en la armadura de la discreción, para mantener viva la llama de la noticia. Es un ciclo que alimenta la insaciable voracidad del público por el chisme, por el drama ajeno, y que, lamentablemente, a menudo pone a los involucrados en una situación extremadamente incómoda y vulnerable, expuestos ante el escrutinio implacable de la opinión pública. Serkan hasta ahora ha mantenido una postura firme, presentándose como la víctima de una campaña de difamación orquestada por Ozge. Ha amenazado con una seriedad que no se puede obviar, con emprender acciones legales contundentes para defender su reputación, esa que tanto ha trabajado por construir. Ozge, por su parte, parece decidida a no dar marcha atrás, a no ceder ante las presiones. Ha insinuado con un tono desafiante que posee pruebas contundentes, evidencias sólidas para respaldar todas y cada una de sus afirmaciones. La posibilidad de un juicio, de nuevas filtraciones de información comprometedora, de revelaciones que podrían cambiar el curso de esta historia, hace que este escándalo siga latente, prometiendo más giros inesperados y, probablemente, más dolor para los involucrados. La pregunta que muchos de ustedes se hacen, la pregunta que nos carcome a todos, es, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Lograrán Serkan y Ozge algún día reconciliarse, enterrar el hacha de guerra, o este conflicto los marcará para siempre, dejando una sombra perpetua sobre sus futuras carreras? Es difícil predecir el desenlace con certeza. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, las aguas a menudo, milagrosamente, vuelven a su cauce y las rencillas, por intensas que parezcan, se olvidan con el tiempo.
Pero otras veces las heridas son demasiado profundas, las cicatrices demasiado visibles, y las carreras toman rumbos irreconciliables, caminos que nunca más se cruzan. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que este caso nos recuerda, una vez más, que la vida de las celebridades, esa vida que admiramos desde la distancia, no es tan perfecta, tan idílica, como parece en la pantalla. Detrás de las sonrisas radiantes, de los aplausos ensordecedores, hay personas reales, con sus propios problemas, sus propias luchas internas y sí, sus propios y muy humanos conflictos interpersonales. Y cuando estas personalidades tan expuestas al foco público chocan, el espectáculo está garantizado. Un espectáculo que en ocasiones es tan fascinante como desgarrador. En resumen, hemos desglosado meticulosamente la reciente y explosiva disputa entre Serkan y Özge, dos excolegas que se encuentran en medio de un escándalo público de gran envergadura. Hemos revisado las contundentes acusaciones de Özge, quien ha denunciado un ambiente de trabajo tóxico y el comportamiento poco profesional de Serkan, así como la vehemente negación y el contraataque de Serkan, quien la acusa de buscar desesperadamente notoriedad. También hemos explorado los susurros y rumores sobre una posible relación sentimental previa que, de ser cierta, podría estar alimentando la profunda hostilidad actual. Y por supuesto, hemos analizado la reacción de los medios de comunicación y del público ante esta tormenta perfecta. Esperamos sinceramente que este análisis les haya parecido tan intrigante, tan revelador, como a nosotros nos ha resultado investigarlo y compartirlo con ustedes. Las historias como esta, aunque indudablemente dolorosas para los involucrados, nos ofrecen una visión más humana, más cruda, y a menudo más interesante del complejo y fascinante mundo del espectáculo. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir desenterrando la verdad. Ahora, la pelota está en su tejado. Queremos saber qué piensan ustedes, nuestra valiosa audiencia. ¿Creen en la versión de Özge? ¿Apoyan la defensa de Serkan? ¿Creen que hay una relación previa, un amor fallido, detrás de todo este fuego cruzado? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones, sus sospechas en la sección de comentarios que ven justo debajo. Nos encanta leer sus perspectivas, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido tan jugoso y revelador como esperábamos, por favor, no olviden darle un buen like. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que aman estar al tanto de los últimos escándalos de estrellas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita que ven al lado del botón de suscripción para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones, ninguna de nuestras primicias. Serán los primeros en enterarse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.